Bien, buenos días, casi tardes a todos. Vamos a proceder a un sencillo pero sentido acto de clausura de esta semana, que creo que ha sido más que fructífera, me adelanto a esa valoración, en la que un año más, en una nueva edición, se ha celebrado con el título América Latina y la Unión Europea, socios en un mundo de cambio, una nueva... Me falla la tecnología y quiero ser exacta, ¿eh? Una nueva etapa en las relaciones UE-CELAC, como digo, una nueva edición de este curso que para nosotros es clásico y espero que se perpetúe en esa condición. Con eso adelanto, como digo, planteamientos sobre los que luego volveré, porque lo que me toca ahora es ir cediendo la palabra a los que, para mi satisfacción, me acompañan en la mesa. Les iré presentando a medida que les dé la palabra, en primer lugar, a don Enrique Iturriaga, director general para Iberoamérica y el Caribe. Muchas gracias, Enrique, cuando quieras. Bueno, muchas gracias a la Universidad Internacional Menéndez y Pelayo, a la Fundación Carolina, por darme la oportunidad de poder dirigirles unas palabras. La ventaja de ser el último de hablar es que está todo dicho, ¿no? Poco original voy a poder meter, pero además, como estamos bastante pillados de tiempo, pues creo que lo que voy a hacer es quedarme con 4 o 5 ideas. Antes, en el interregno, le echaba cariñosamente la bronca a Antón, porque todo lo que ha dicho hace un rato es exactamente lo que hacemos nosotros como valoración política. Y eso es también porque, como él bien ha dicho, la Agencia Española no solamente hace cooperación técnica y la parte política del Ministerio no solamente hace cooperación política. Entonces, la valoración que yo haría sería muy parecida. Se ha mencionado hace un rato que estamos en un periodo de crisis. Efectivamente, cuando no es fiesta siempre estamos en crisis, pero es que además ha coincidido la salida de la crisis de la pandemia, que en América Latina, como ha quedado claro, ha tenido un impacto muy fuerte. Siempre está el dato de que con el 8% de la población mundial pues hemos tenido el 30% de los fallecidos, pero es que además ha tenido unos efectos devastadores, como yo creo que ha quedado muy claro estos días, en la economía, en la sociedad, en las distintas externalidades que se hayan conseguido en la década anterior, que se hablaba de crecimiento chino, ¿no? de crecimiento del 5% en la primera década de este siglo, y cómo progresivamente, primero con una crisis económica y luego con la pandemia, pues ha habido esta marcha atrás. Ha habido unos crecimientos económicos durante los 2 últimos años, pero desde luego por debajo del crecimiento mundial, y tardará un tiempo en que América Latina vuelva a ser la que nosotros conocíamos antes de la pandemia. Pero es que además de eso, ya ha quedado claro el tema de Ucrania, que está afectando, como antes y todavía afecta a la crisis venezolana en todo el esquema multilateral de Naciones Unidas, de la OEA y, por supuesto, en las relaciones que tenemos nosotros como Unión Europea con América Latina, pues ahora se añade y ha quedado muy patente, como se ha dicho, en la negociación de la declaración conjunta con el tema de Nicaragua, de Ucrania, hasta el punto de que hemos encontrado una fórmula realmente novedosa, que es el consenso -1 en un párrafo, que es algo que hasta ahora, para los que hemos tenido que ver con lo multilateral, y veo que mucha gente aquí alrededor lo ha tenido, pues redactar estas declaraciones no es nada fácil. Yo, en este caso concreto, hablaba de Cenicienta, estábamos a las 12 menos un minuto sonando las campanas y de repente salió el acuerdo. Hubo gente que se enteró en el avión volviendo hacia sus capitales que se había alcanzado un acuerdo. Entonces, creo que además de esas dos crisis que estaban en el aire, en nuestro caso concreto, presidencia de la Unión Europea, pues nos convocan un proceso electoral justo, pero creo que eso también le dio un relieve a la cumbre, aunque parezca paradójico. El hecho de que el presidente fuera y viniera también le dio mayor proyección y también demostró el compromiso que tenemos, que aunque estemos en un proceso electoral interno que en todos los países pues, tiene los efectos que tiene, pues que España estuviera presente en la cumbre creo que fue muy importante y además creo que los resultados, se ha hablado de éxito, yo creo que el éxito se queda corto. También es verdad que a unas semanas de la cumbre pues teníamos todo tipo de trampas, parecía que esto no iba a llegar a término, pero afortunadamente en muchas de las cosas ha ido bien.
Tengo que ser muy breve, entonces obviaré las consecuencias de las crisis en las cumbres. Yo creo que la idea con la que nos tenemos que quedar es que esta cumbre ha servido para afirmar la autonomía estratégica de la Unión Europea. Esto es uno de los palabrejos que solemos manejar nosotros los diplomáticos para decir que el mundo iba o está en una bipolaridad creciente entre dos potencias y la Unión Europea ha estado mucho tiempo ocupada en otras cosas. Podemos pensar en la crisis, pero también podemos pensar lo que ha sido el Brexit, y también se ha mencionado hace un rato una serie de modificaciones dentro de la Unión Europea, también institucionales, ese complejo de Bruselas del que se hablaba. Ahí también ha habido que digerir ciertas modificaciones, porque que salga el Reino Unido de la Unión Europea no es algo fácil y no era algo previsible, con lo cual todo esto ha tenido un efecto en el funcionamiento con respecto a las relaciones externas de la Unión Europea. Entonces, dentro de esa bipolaridad China-Estados Unidos, la Unión Europea quiere jugar un papel. Entonces, ahí es donde entra el concepto. A mi jefe no le gusta mucho, pero al ministro le gusta bastante la palabra eurocompatible, porque, claro, de cara a los iberoamericanos siempre resulta un poquito delicado, ¿no? Dice, bueno, ustedes son compatibles, ¿por qué no son americocompatibles? Bueno, da igual. Lo cierto es que somos compatibles, que los principios, hay una frase de Borrell que a mí me gusta mucho, que dice, bueno, tenemos valores compartidos, pero tenemos prioridades distintas. Y yo creo que ahí es donde esta cumbre, que lleva 8 años en celebrarse, yo creo que es el principal éxito de la cumbre, el hecho de que se haya celebrado. Llevamos 8 años sin celebrar esa cumbre. El hecho de que se haya celebrado y se haya celebrado de esta manera, con un éxito de participación notable por parte de los miembros de la Unión Europea, casi todos, pero por parte de los iberoamericanos en un momento dado, o latinoamericanos debería decir, en un momento dado parecía un poco crítico, 24 jefes de Estado y de Gobierno con respecto a 33 países, y creo que es de ellos 13 de los 15 caribeños, pues creo que ha sido un éxito notable. Porque no solamente es eso, no solamente la foto de familia, sino luego la cantidad de reuniones que al mismo tiempo se han ido celebrando. Ahora nosotros que empezamos a recibir los cables de nuestras distintas embajadas, empezamos a ser conscientes de que en ese momento no tienes la foto de qué es lo que está pasando en la habitación de al lado. Y esto es lo bueno de las cumbres. Lo bueno de las cumbres es que hay contactos directos y cada uno va empujando sus intereses. Creo que para España, desde el principio de la presidencia, se había puesto muy en primera línea que Latinoamérica era una prioridad. De hecho, la primera gran reunión que hemos tenido es precisamente esta cumbre. Hay que darle crédito también porque una de las cosas que se decidió desde el principio, y tú has hablado de Moncloa, se decidió desde el principio que esta cumbre tenía que tener lugar en Bruselas, que no tenía que ser una cumbre española, porque una de las cosas que nosotros queríamos, y se ha dicho poco, pero yo insisto, era darle continuidad al ejercicio, es decir, tener un mecanismo de seguimiento. Esto era fundamental. No podemos permitirnos que con la región, que teóricamente tenemos más compatibilidad, pasaran 8 años otra vez sin que nos reuniéramos y tenemos que esperar una presidencia española, italiana, portuguesa, que favoreciera otra vez este proceso, que muchas veces parece que empiezas desde cero. Esta es la tercera cumbre. Ha habido ya cumbres anteriores, pero curiosamente cuando miramos los textos de las cumbres anteriores, había poco de lo que sacar. Entonces, en muchos de estas reuniones hemos tenido que innovar y creo que el resultado ha sido bastante poderoso. Es verdad que la atención mediática siempre se fija en una serie de cosas. En el caso de la declaración conjunta, que es una declaración de mínimos, es cierto, se ha hablado antes de los derechos humanos. Obviamente la Unión Europea es una de sus prioridades, sin duda alguna, la defensa de la democracia y los derechos humanos, pero hay que pensar quién está del otro lado de la mesa y cómo funcionan las conferencias internacionales con el tema del consenso. Entonces, tardamos mucho tiempo en acordar entre nosotros, porque el sistema europeo es bastante complejo, pero una vez que la declaración fue para el otro lado del Atlántico, volvió, como se suele decir, no lo reconocía ni la madre que lo hizo. Entonces, tenía toda una serie de elementos que la Unión Europea no quería en ese texto. Tuvimos que negociar hasta el último minuto, como he dicho, y la declaración tiene el valor que tiene. Mucha gente nos ha criticado porque no tiene suficiente peso en algunos temas que la Unión Europea
considera importantes, como ya he dicho, los derechos humanos, pero muchos otros, y también se han mencionado hace un momento. Pero lo importante es que lo que hace es abrir canales, un poco hacer una baliza, ¿no?, de diversas cuestiones con las que ya podemos ir trabajando, porque si va a haber un mecanismo de seguimiento, y esperemos que lo haya, así se ha establecido, pues lo que necesitamos ahora es trabajar sobre esa base. También se ha mostrado una compatibilidad con la mayoría de los países iberoamericanos. Una de las cosas que nosotros repetimos incansablemente, y alrededor de la mesa también, que Iberoamérica es bastante diversa. Siempre está Venezuela, Nicaragua, Cuba, los tres que siempre destacan y demás, pero detrás de ellos hay otros 30 países. Y yo creo, por ejemplo, una de las cosas de las que se ha hablado poco, que es la alianza digital, es uno de los textos que ha salido de la cumbre, ha sido firmado por 20 países. Miren la lista de los 20 países, son países que tienen ganas de hacer muchas cosas con la Unión Europea. Nosotros, por ejemplo, el presidente de Uruguay, que pasó por Madrid, nos decía que ustedes nos están empujando a manos de los chinos. Digo, ya, pero ¿cómo quiere que hagamos si ustedes...? Entonces, por decirlo en buen castellano, blame game, ¿no?, de quién es el culpable de que la relación no funcione, yo creo que en esta cumbre ha servido para realmente allanar bastantes dificultades. Se ha mencionado una reunión del presidente Lula con una reunión de los cancilleres de Mercosur con la contraparte, con el comisario Dombrovskis, que, bueno, llevamos 20 años diciendo que el acuerdo con Mercosur va a salir, pero el hecho de que ahora Brasil tenga la presidencia y que se hayan reunido estos cancilleres con su contraparte, pues creo que son buenas noticias. Vamos a ver si esto, como digo, es una continuidad o no. Dentro de la declaración conjunta hay elementos que podríamos pasarnos bastante tiempo discutiendo. Imagino que en estos días se ha hablado de ello. Pero además del mecanismo de seguimiento, yo quiero mencionarlo, el tema de los acuerdos. Los acuerdos, la Unión Europea es una potencia en algunas cosas. Nosotros somos muy escépticos como buenos europeos, pero es una potencia en materia de inversiones y de comercio. Y lo que quiere el otro lado del Atlántico es eso. Está muy bien la ayuda, tú lo has mencionado antes, Antón, pero no solamente la ayuda. Necesitamos crear alianzas, partnerships, crear ciertas sinergias, y esto solo se consigue a base de dar acceso a mercados. Y eso lleva también a otro tema muy importante para la presidencia española, que es la integración dentro del ámbito latinoamericano. También se ha mencionado que es difícil el establecer una relación con un mecanismo como CELAC cuando CELAC no tiene un mecanismo de coordinación. Lo vimos, por ejemplo, en la declaración. En la declaración, en un principio enviamos el texto a la presidencia de San Vicente y Granadinas, sabiendo que San Vicente y Granadinas, pues creo que tiene 10 diplomáticos y que no podía gestionar el tema, y entonces quien lo llevaba era el embajador, ¿dónde? En La Habana. Entonces, detrás del embajador de La Habana estaban otros 2 o 3 países que no eran muy favorables a nuestros criterios. Al final acabamos negociando con 33 países. Claro, esto no es un ejercicio que sea sano para nadie. Entonces, creemos que esto ha ayudado un poco también para que en CELAC empiece a considerar cierto mecanismo de coordinación. Vamos a ver si sí o si no, hay países muy reacios, pero creo que los movimientos se demuestran dando, y esta ha sido una cumbre realmente bueno, que va a partir aguas. Además, entra dentro de entra dentro de la política española clásica, que todos ustedes conocen, de apoyar a los países latinoamericanos en todas sus dimensiones. Nosotros hemos tenido, se ha hablado también de una hoja de ruta, pues nosotros, este es el tercer acto iberoamericano realmente importante. Hemos tenido el Congreso de la Lengua, que se tenía que haber celebrado en Arequipa, se celebró aquí en Cádiz, y también hemos tenido la Cumbre Iberoamericana en Santo Domingo, que yo creo que fue un buen jalón de cara a la reunión con CELAC. Termino. Creo que lo más importante que podemos sacar de esta cumbre es que le ha dado a la presidencia española
una visibilidad muy importante, porque aquí lo realmente fundamental es que, además de que España sea consciente de que tenemos que involucrarnos con América Latina, también los 27 otros o los 26 otros Estados miembros que siempre son reacios a involucrarse, yo creo que han visto la utilidad. Insisto, habría que ver las distintas bilaterales que ha habido en Bruselas y después. Nosotros hemos tenido solo en los 3 días previos a la cumbre al presidente Lasso, al presidente Boric, pasó la ministra de El Salvador, la ministra de Honduras y de vuelta el presidente de Uruguay y el ministro de Uruguay. Además de eso, pues imagínense, ministros varios, presidentes que han ido a Ginebra, que han ido a París, han pasado por Roma. Todo eso está creando unos mecanismos que esperamos que tengan continuidad. Y yo creo que lo voy a dejar aquí. Gracias. Muchas gracias, Enrique. Tomará ahora la palabra la flamante, ¿verdad?, directora general de Fondos Europeos del Gobierno de Cantabria, doña Marta García Hospital. Marta, la palabra es tuya. Hola, buenos días. Bueno, gracias, vicerrectora Matilde, Carlos, señor Enrique Iturriaga, los directores del curso, Paz Díaz Nieto, y José Antonio. ¿Nos escucha? Ahora sí. Y José Antonio Sanauja, alumnos y alumnas. Bueno, es un total placer para mí estar en este acto y dirigir unas palabras, ¿no?, en nombre de la Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, en este cierre de un curso acerca de las relaciones entre América Latina y la Unión Europea, en el que además, bueno, pues es mi primer acto oficial como directora general de Fondos Europeos y en el que tengo la inmensa suerte de coincidir con mi predecesora Paz. Bueno, en primer lugar, quería agradecer la organización del curso, tanto a Paz como al señor José Antonio, por haber hecho posible una reunión de alto interés y que ha contado con personalidades muy importantes que han prestado conocimiento y experiencia. En este sentido, quiero felicitar no solo a la organización del curso, sino a todos los ponentes que nos han compartido en sus sesiones la relevancia que tiene la colaboración entre estas regiones, ¿no?, y nos han mostrado pues, los retos con los que nos encontramos para los próximos años. Además, he tenido la suerte de poder asistir como oyente a alguna de las sesiones y he podido comprobar de primera mano tanto el alto nivel como la claridad de exposición de nuestros ponentes, ¿no? Desde luego también agradecer pues, a todos vosotros, los participantes, por vuestra asistencia y bueno, pues que sin duda también enriquecéis, ¿no?, la celebración de este tipo de sesiones. Un curso, el que además es realmente oportuno, ya van varias ediciones, lo que demuestra pues, el interés que tiene, ¿no? Y especialmente este curso, este año, a propósito pues, de esa recientísima cumbre europea entre los dirigentes de la Unión y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, ¿no? Ha supuesto un refuerzo de los lazos entre dos socios naturales que pues, mantienen vínculos históricos, culturales y a los que les unen valores compartidos. Hemos visto pues, la apertura de una nueva etapa de impulso de las relaciones entre Europa y América Latina y lo beneficiosa que es esta cooperación internacional que ayude a un desarrollo social justo y sostenible y el abordaje coordinado de desafíos. En este contexto actual en el que nos encontramos, vemos que tenemos grandes retos geopolíticos, tecnológicos, crisis globales como la climática, la crisis provocada por la pandemia o la guerra en Ucrania. Se acentúa, ¿no?, esta necesidad de intensificar la asociación, la cooperación y el diálogo para dar respuestas y hacer frente a los retos y necesidades que demandan todas nuestras sociedades. Europa, la Unión Europea, considero que es nuestra gran oportunidad, ¿no? Es este espacio en el que vamos compartiendo valores y esfuerzos para afrontar los desafíos actuales y futuros también. En este sentido, son también una gran oportunidad para Cantabria los fondos de cohesión, los fondos estructurales programados para la región, ¿no?, que el objetivo que tenemos pues, son inversiones en transición ecológica, digital, justa, así como un desarrollo territorial que genere empleo y nuevas oportunidades para los ciudadanos. Aprovechar bien los fondos europeos es una de las tareas que tenemos y en ello os aseguro que trabajaremos desde la Consejería y en particular desde nuestra Dirección General.
quiero terminar reiterando mi más sincera felicitación a los organizadores y trasladando la disposición de la Consejería y de la Dirección para seguir contribuyendo a acercar las políticas de la Unión a nuestra región, así como el deseo de que podamos seguir participando en iniciativas pues, tan interesantes y tan enriquecedoras como la presente. No me quiero extender mucho más porque sé que es viernes, es festivo, hay muchos universitarios y hace muy bueno. Entonces no os voy a cansar tampoco con una gran exposición. Únicamente permitirme terminar diciendo que considero que cursos como este promueven el conocimiento de las políticas de la Unión Europea, forman, invitan a la reflexión y además estimulan a las personas. Y creo que especialmente entre los jóvenes, que además me incluyo, bueno, pues conocer estas políticas de la Unión Europea, a conocer la realidad en la que vivimos y pues, bueno, pues que podamos contribuir en la medida de nuestras posibilidades a construir pues, un mundo y una sociedad mejor. Nada, muchas gracias. Muchas gracias, Marta. En la UIM nos encanta que te estrenes con nosotros. Gracias. Y esperemos que sea una primera de muchas otras ocasiones. Claro que sí. Tomarán ahora la palabra sucesivamente los dos directores del seminario. En primer lugar, José Antonio Sanahúja, por favor, a su vez también, como bien saben, director de la Fundación Carolina y compañero de la Complutense. Eso es lo un mérito más. Muchas gracias, vicerrectora, ¿no? Yo quería decir tres cosas nada más. La primera, reiterar el agradecimiento, ¿no? por parte, vamos, en nombre propio de la Fundación, por tener la oportunidad un año más de formar parte de la programación, ¿no? de los cursos, los prestigiosos cursos de verano de la Universidad Internacional Méndez en Pelayo, ¿no? Es una de nuestras principales actividades formativas a lo largo del año y esto es algo que quería dejar patente. Lo segundo, reiterar algo que dije también el primer día, ¿no? Estos cursos tienen el extraordinario valor de ser, digamos, casi único, ¿no? De ser un espacio, ¿no? que permite una deliberación, una reflexión sosegada, ¿no? de muy alto nivel académico, en la que se cruza, ¿no? el conocimiento experto, el conocimiento científico, con la política pública. Y podemos hacerlo en un entorno muy diferente, muy habermasiano, muy diferente al que existe en general en el debate público, ¿no? Pues afortunadamente aquí no hemos tenido presentes pues, falsedades, ¿no? o medias verdades que digamos que jalonan esa conversación o ese griterío, diría, público. No nos hemos encontrado, afortunadamente este no ha sido un escenario de esa polarización alimentada con intereses también políticos que también encontramos. Entonces este es un espacio extraordinario y entonces esto es algo que hay que resaltar. Y bueno, y yo creo que es algo que también forma parte de la tradición de la propia Universidad Internacional Méndez Pelayo. Y lo tercero, pues inevitablemente hay un momento, como en toda película, antes de que llegue el the end, que aparecen los créditos, ¿no? Y entonces, bueno, el título de créditos es el momento de dar las gracias a todas y todos los que han hecho posible esta actividad y hacerlo casi de forma personalizada, ¿no? Y quería comenzar por el Gobierno de Cantabria, agradeciéndoles, en primer lugar, el apoyo material a este curso, ¿no? Porque sin él no podría llevarse a cabo, ¿no? Y particularmente a la Dirección de Universidades y a la Dirección de Fondos Europeos de la Consejería de Economía, Hacienda y fondos europeos, ¿no? En segundo lugar, a la propia Universidad Internacional Méndez Pelayo, nuestro agradecimiento, por supuesto, al rector, a ti, vicerrectora, ¿no? por, en fin, habernos dado acogida dentro de la programación, a Beatriz Moreno, a la técnica, a cargo de este curso, que ha hecho un trabajo, me gustaría decirlo, extraordinario, ¿no? Este es un curso también, además, que es un curso que dio variaciones en la composición, ha habido que hacer cambios en la programación, los viajes, de cierta complejidad organizativa y tengo que decir que nos habéis dado un apoyo extraordinario a Guillermo Niño, en fin, jefe de gabinete, al personal de sala que está aquí con el audio, que se ha encargado de los accesos, al personal de la contrata de la manutención, a todo vuestro personal, ¿no? Porque la verdad es que hacéis muy fácil, ¿no? desde el punto de vista organizativo, que esta actividad se pueda desarrollar y queríamos también dejarlo claro.
Agradecimiento también al Servicio Europeo de Acción Exterior. Este curso se hace con un doble apoyo del Servicio Europeo de Acción Exterior. Apoyo, en primer lugar, institucional, que creo que ha quedado de manifiesto con la presencia acá de algunos de sus funcionarios, y en particular del responsable directo de la política con América Latina, de Javier Niño, pero también de Diego Mellado, y no quiero dejar de mencionar a los equipos en Bruselas, que nos han ayudado también a hacer esto posible, ¿no? Y dentro de la Fundación Carolina, si me permitís, también quisiera reconocer el trabajo de quienes han hecho posible este curso. En primer lugar, la secretaria del curso, también investigadora de la Fundación, académica, Andrea Mila Maldonado, muchísimas gracias, ¿no?, por todo tu trabajo. A nuestro equipo de comunicación, parte del cual está aquí, ¿no? Está aquí, en fin, Daniel Acerrato, Daniel Fernández, pero tenemos también en retaguardia pues a Nuria Álvarez, que ha estado también apoyándonos en todo el trabajo. A Álvaro García Mayoral, del área de estudios y análisis, gracias Álvaro también por todo tu trabajo. A quien desde el área administrativa y de gestión, nuestro secretario general Hugo Camacho, Teresa Botella, ¿no?, Fernando López, con quien quizás algunos habéis tenido interlocución por el asunto de las becas, ¿no?, que lo he estado gestionando, ¿no? En fin, todo el equipo, en definitiva, de la Fundación, ¿no?, que ha estado trabajando para hacer esto posible. Y, por último, el agradecimiento obligado es a vosotras y vosotros, ¿no? Decía al principio, era el segundo punto, que hemos tenido aquí un espacio de deliberación y reflexión de muy alto nivel. Parte de él lo han aportado unos ponentes extraordinarios, a los que, por cierto, agradezco su presencia, en algunos casos con unos viajes transatlánticos que suponen mucho esfuerzo, ¿no?, y físico, ¿no?, que hayan estado aquí. Gracias, de verdad, a todas y todos quienes nos habéis acompañado. Y gracias y también a todas y todos vosotros. Habéis hecho unas preguntas de muy alto nivel. Y incluso algunos ponentes nos han dicho, ¿no? Un curso, también su éxito depende en gran medida de esa participación y de esa implicación. Implicación, por cierto, con los horarios, en fin, la organización habéis sido, la verdad, muy bien portados, ¿no? Y sobre todo en el plano del contenido habéis hecho un aporte extraordinario que quiero dejar patente también, que nos lo han reconocido los ponentes. Así que muchísimas gracias en nombre de todos, creo, a todos y por todo. Muchas gracias, José Antonio. Ahora toma la palabra Paz Vega, codirectora del seminario. Muchas gracias. Gracias, vicerrectora. Pues yo no tengo mucho más que añadir, sumarme obviamente a los agradecimientos que ha manifestado el profesor José Antonio Sanauja, agradecer vuestra presencia y de alguna manera pues tomar el relevo y decir, bueno, vamos a ponernos deberes para el próximo año. Entiendo que este curso ya empieza a ser una tradición dentro de la UIM en los cursos de verano, sumar también a la buena voluntad de la nueva directora general de fondos europeos para hacer posible, digamos, que este curso pueda volver a repetirse el año que viene para seguir analizando precisamente y debatiendo de manera conjunta las posibilidades y las colaboraciones que se abren entre dos regiones, ¿no?, como son la Unión Europea y América Latina. No me extiendo más, creo que tenéis una tarde por delante para disfrutar de las maravillosas playas de Cantabria, de Santander y sobre todo de disfrutar la fiesta, ¿no?, música, etcétera, porque estamos en plena Semana Grande. Gracias, que tengáis buen retorno a vuestras casas, a aquellos que habéis venido de fuera, y esperamos que poder contar con vuestra presencia en una nueva edición el año próximo. Bien, cuando se ha insistido tanto en que está ahí la playa esperándonos, no puedo robar muchos minutos, pero no me resisto con todo a sumar unas palabras de cierre, ¿no?, que son unas palabras que no pueden ser más que muy íntimamente de agradecimiento. De agradecimiento, en primer lugar, permitidme que lo diga así, a vosotros, ¿no?, porque en rigor todo esto no es posible si no estáis al otro lado interesados, y además tan interesados como se ha trasladado. Yo he tenido la oportunidad de ser testigo, efectivamente, de esas preguntas y de esa participación tan activa, ¿no? De manera que nuestra vocación como universidad es, por supuesto, dirigirse a un alumnado que además deseamos que sea tan atento, tan participativo, tan pleno como vosotros sois. De manera que empiezo por ahí, porque, como digo, todo empieza y termina por vosotros. Añadidamente, un agradecimiento a todos los que
acompañándome en la mesa, representan lo que ha hecho posible este curso que me gusta que todos reiteremos que es un curso que es y debe seguir siendo clásico aquí, porque creo que solo sucede como sucede en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Y en eso hay muchas claves, ¿no? Hablamos muchas veces del marco incomparable, volvemos a mirar más allá de esas cortinas que nos tapan esa maravilla de mar, ¿no? Pero no solo es el marco incomparable, ¿no? Porque el marco enmarca, pero igual, más allá de la provocación de un arte que pasara por simplemente enmarcar un hueco en vacío, más allá de esa provocación, lo que realmente es valioso es lo que sucede dentro del marco. Y como digo, eso creo que no sucede por casualidad, con esta intensidad y con todas estas claves, más que en esta Universidad Internacional Menéndez Pelayo, en el que el internacional, que está en su ADN desde su origen hace 90 años, no por casualidad aparece también con toda intensidad en este curso. Y además en esa doble dimensión que se alía Unión Europea, hablábamos de la cumbre, el espacio latinoamericano, que insisto, no me voy a prolongar ahora en por qué es especialmente parte del vínculo originario de esta casa, pero simplemente piensen conmigo que cuando nació hace 90 años y tuvo una corta vida, cursos 33, 34, 35, 36, lo que supuso acoger a muchos de los que estaban aquí en ese 36 en Latinoamérica, no era una casualidad tampoco, sino que formaba parte de unos vínculos muy intensos. Con lo cual, para nosotros, el ser los que alojamos, en el sentido más pleno, este curso en particular, solo ya por eso tendría toda la razón. Hablo de Latinoamérica, pero hablo de la Unión Europea. Si estamos aquí en un marco relativamente incomparable, si hablo de un aula que no es la más cómoda de las que podríamos ofrecer en otro caso, es porque tenemos la satisfacción de estar conviviendo en el día de hoy con la reunión de los ministros de Ciencia que están en el Palacio. Y sucede aquí también, no por casualidad, porque además tenemos la satisfacción de que sean precisamente los ministros de Ciencias los que se estén reuniendo, ¿no? Creo que es un círculo muy virtuoso el que con eso se pone de manifiesto. Y además me gusta mucho que esté aquí nuestro director general, porque la semana que viene tendremos lo que con gran satisfacción para nosotros se formula ya como primera edición, lo cual ya quiere decir que quiere no ser la única, un curso bajo el título España en el mundo, que auspicia el Ministerio de Asuntos Exteriores. Tendremos al ministro el lunes para su inauguración, y ha nacido el año pasado, cuando vino el ministro en varias ocasiones y el secretario de Estado para la Unión Europea, percibiendo lo que aquí sucede, ha nacido, como digo, con la vocación y con ese título tan sencillo y a la vez tan ilustrativo de que sea un escenario de continuidad en el tiempo, de presencia de esas grandes cuestiones en las que lo latinoamericano estará muy presente también, pero que confluyen en cuestiones que nos interesan a todos. De manera que, como digo, se da con este elemento añadido también una circunstancia que añade argumentos. Y tenemos aquí al Gobierno de Cantabria, tan estupendamente representado, y que es el que también hace posible de una forma sustancial, y cuando digo sustancial no digo solo económica, al final tenemos que, y se ha puesto de manifiesto en todas las reflexiones, ¿no? Todo al final tiene algo de empezar y terminar por ahí, pero no basta con eso, ¿no? Tiene que haber un apoyo institucional, y este curso, con razón, ha sido siempre un curso de los que el Gobierno de Cantabria ha entendido que tenían que estar en la colaboración muy intensa entre la UIMP y el Gobierno de Cantabria, y creo que podemos todos anticiparnos, desde luego, por lo que a mí me toca, insisto en ello, y creo que todos hemos aportado, ¿no?, nuestros compromisos al respecto, de que sea efectivamente un curso que tenga continuidad el año que viene. De manera que, como digo, no es casual todo lo que ocurre muy en particular aquí, y como no es casual, tiene que repetirse el año que viene. De manera que quedamos todos citados, y no ya los que estamos a este lado, sino ustedes a título particularísimo, porque como empezaba, no es posible todo lo que sucede, todo lo que podamos proyectar no tiene sentido si no lo reciben, y además lo reciben con ese entusiasmo, ¿no? Y ahora a la playa. Os invitamos una vez más a hacernos una foto de familia en el patio en Caballerizas, ¿no?
En Valladolid.